nuestro hermano Oscar. Hoy vamos a empezar a estudiar un libro de un profeta menor. Este es Ageo. Es un profeta menor y no porque haya sido bajito, no porque el contenido de su libro sea menor en cuanto a importancia, sino son llamados profetas menores y profetas mayores por la cantidad de letras que cada uno escribió. Por eso son llamados así. ¿Cuántos capítulos tiene Ageo? De entrada espero que lo hayan encontrado pronto cuando Oscar comenzó, porque han de haber dicho: ay, válgame Dios, creo que mi Biblia no lo trae. Como trae solamente 2 capítulos, has de haber dicho: bendito Dios, oye Oscar, como que tu Biblia trae un libro que la mía no trae. Entonces, son 2 capítulos, hermano, que dice Mauricio: pero te vas a tardar un montón en predicarlo, porque ya sabe que voy versículo por versículo para poder entenderlo. Y es muy interesante poder entender este profeta, hermano, Ageo en hebreo es Ageo, no es Ageo, es Ageo, que tiene que ver en la definición del nombre, o el nombre de Ageo significa un día festivo o nacido en un día festivo. Eso es Ageo. Entonces, los historiadores opinan que se le puso este nombre porque nació en un día festivo, en algún día de alguna fiesta que celebraban los judíos. Por eso se le llama Ageo a este profeta. No solo eso, sino que en esta mañana no voy a profundizar todavía en el texto. Solamente mi única intención es darles un contexto histórico de lo que es este libro, este profeta menor. ¿Por qué? ¿Por qué nada más es eso, hermano? Porque cuando yo empiece a predicar versículo por versículo, quiero que entendamos, que nos pongamos en aquel tiempo para entender por qué Ageo escribe lo que escribe, por qué lo escribe, a quién se lo escribe, bajo el gobierno de quién lo escribe y cuál es el propósito. Todo esto tenemos que entender. Recuerda que llevamos un sistema de predicación expositivo. Expositiva significa entonces que yo tengo que entender muy bien el contexto histórico. Pero sorpréndete, hermano, porque de Ageo no hay mucho. Ageo no se menciona en otra parte más que aquí en su libro y en Esdras. No se menciona más. Esdras, Nehemías, Esther y Ageo los deberíamos de estar leyendo a partir de hoy, porque estos libros se escriben bajo el mismo tiempo. Los autores de estos libros están en el mismo periodo, así que es importante leerlos. Aunque están en el mismo periodo, cada uno escribe para algo en particular. Y me encanta Ageo, hermano, porque Ageo, así a grosso modo, solamente habla de 4 sermones, 4 mensajes tiene Ageo, 4. El tema central del libro es la reconstrucción y o modificación del templo. Y es muy interesante, hermano, cómo comienza el texto. Nota cómo empieza con una fecha, y esto es sumamente importante para nosotros, porque si yo no me meto a conocer un poquito la historia, no voy a entenderlo. Nota, el año 2 del rey Darío, en el mes 6, el día 1 del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: wow, me da mucha información
que tengo que ir a investigar para saber quién es Darío, cuál es el año, cuál es el mes. Recuerda que hoy nosotros tenemos un calendario solar y el calendario judío es un calendario lunar, de tal forma que el mes sexto de ellos no es el mismo mes de nosotros. Es importante todo esto, pero ya te diste cuenta cómo tengo que saber todo esto para poder entender qué fue lo que estaban diciendo y quién es Ageo. ¿Quién es Ageo? Así que, hermano, voy a dar o pretendo dar solamente el contexto histórico de la carta. Tal vez toque el versículo 1, tal vez, no se los prometo, pero vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, que el Santo Espíritu nos dé iluminación para poder entender esta porción de la Escritura. Bendito Padre, Señor Dios eterno, te damos muchas gracias porque tenemos la enorme oportunidad de poder presentar tu palabra a esta congregación. Señor, apiádate de este siervo inútil, con muchos defectos. Te ruego, bendito Padre, que me uses, que pueda ser yo verdaderamente de edificación a tu iglesia, Señor. Que tu Santo Espíritu sea conmigo, que el Espíritu Santo sea con mis hermanos, para que podamos juntos entender este contexto histórico del profeta Ageo. Ayúdanos, Señor, y habla a nuestros corazones, para que nos demos cuenta de cuáles son los cambios que cada uno de nosotros tenemos que implementar en nuestras vidas en particular. Ayúdanos, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Entonces, el profeta y su época, Ageo. Es bien interesante, hermano, que Ageo en este capítulo 1 habla sobre algo en particular. Ya te lo dije, habla sobre la reconstrucción del templo. Nota versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, nota cómo no se anda Ageo por las ramas. Ageo no envuelve las palabras que va a decir. Es muy claro y es muy práctico en lo que Ageo va a exponerle al pueblo judío. No habla en poesía para decirles, ¡oh, qué lindos son ustedes judíos, pero bien preciosos! Quiero que notes algo. ¿Te acuerdas cómo se referían los corintios al apóstol Pablo en su primera carta? ¿Qué pensaban los corintios de Pablo? Que era un duro, ¿te acuerdas? Era durísimo en sus cartas. Y nota cómo posteriormente el Señor viene tratando con Pablo, y después Pablo dice que le duele dejarlos, que ya había aprendido a amarlos. ¿Te das cuenta de eso? Otro tipo de personalidad parecida a esta es la del apóstol Pedro. ¿Cómo era Pedro? Impulsivo, muy impulsivo, ¿no es cierto? ¿Y cómo empieza Dios a tratar con él? Y escribe en su segunda carta, dice, yo anciano también con los ancianos de la iglesia, dando a entender que Pedro había entendido cuál era su ministerio para con la iglesia. No solo eso, Pedro está demostrando que tiene humildad en esa carta, mucha, pero vemos cómo Dios viene tratando con ellos. Ageo no es diferente en personalidad. Ageo es práctico y es muy directo. No envuelve las palabras, no las envuelve. Nota, versículo 2. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Pero hay un problema, versículo 3. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo,
¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Nota que hay un problema. Hay un problema en el pueblo judío en este momento. ¿Cuál es el problema? Que los judíos no estaban queriendo trabajar en y por el templo. Pero ¿qué tal? Le invertían a sus cosas personales. Esto es lo que está diciendo aquí Ageo. Esto es lo que está diciendo. Debido a su pecado, Judá estuvo cautiva en Babilonia por muchos años. Después que Medo-Persia derrotó al imperio de Babilonia, a los judíos se les permitió volver a su tierra en el año 538 a.C., cuando el primer contingente de cautivos liberados llegó bajo el liderazgo de Zorobabel. Ya voy a saber quién es Zorobabel. Y el gobernador Josué, el sumo sacerdote. Con mucho entusiasmo ellos colocaron el cimiento para el nuevo templo, pero dos cosas les estorbaron. Hay dos cosas que les estaban estorbando. Primero, confrontaron gran oposición por parte de unas personas que vivían en esa tierra. Y el segundo obstáculo que encontraron es que dedicaron mucho tiempo y esfuerzo a construir sus propias casas. Con eso se estaban enfrentando. Con el tiempo, la oposición de otras personas, y que le habían invertido mucho tiempo a edificar sus propias casas, se habían dejado el templo en el olvido. Ageo es uno de los profetas cuya historia personal no se conoce. No sabemos mucho, por no decir nada, de Ageo. No sabemos. Se menciona en Esdras, por favor pon un separador allí, en Esdras, en el capítulo 5, en el versículo 1, me dicen cuando lo encuentren, por favor, hermanos. Nada más quiero escuchar un amén, o me gustaría escuchar sus Biblias. Pues cuando pasan las Biblias se oye hermoso, hermano. Eso significa que las están buscando, aunque no los encuentren. ¿Ya encontraron Esdras 5:1? Bien. Dice así: cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judea y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Esta es información que tenemos acerca de Ageo. No solamente se menciona aquí, también se menciona en Esdras, en el capítulo 6, en el versículo 14, que dice: y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo. Nota cómo aquí Esdras nos está dando un informe adelantado. Obviamente estamos en el contexto histórico de saber quién es Ageo, pero nota cómo aquí Esdras ya nos adelantó tantita luz. Ya nos adelantó tantito. Porque escucha lo que dice: y los ancianos de los judíos tuvieron éxito ¿en dónde? En la edificación, según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. O sea que se logró edificar. Sí, aquí dice que sí. Aquí dice que sí. Y terminaron de edificar conforme al mandato de Dios, del Dios de Israel, y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. O sea que sí terminaron la construcción. Sí. Aquí nos dice que sí, ¿cierto? Ahora, es el primero de los profetas posteriores. Esto es muy interesante, hermano, para poder entenderlo. Es el primero de los profetas posteriores a la cautividad que ministraron después del regreso de Israel de su exilio en Babilonia. Es el primero que habla acerca de la edificación del templo. ¿Ya notaste por qué es importante saber quién es Ageo, dónde está y qué es lo que está haciendo?
¿Ya lo notaste? Otra vez, es el primero. ¿Alguien viene a buscar en un taxi, hermanos? Hay un taxi allá tocando el claxon y voltea para acá. Entonces nota, es el primero de los profetas posteriores a la cautividad, es el primero, Ageo. Entonces sabemos que cómo podría haber estado el ánimo del pueblo judío. O bien contentos porque ya no estaban en el cautiverio, o por el suelo, porque estaban saliendo del cautiverio. Es importante notar todo esto. Es conveniente que nosotros leamos entonces Nehemías, Esther y este libro de Ageo, Zacarías, Malaquías. Todos ellos se refieren al mismo periodo de la historia de Israel. Todos ellos se refieren a eso. El rey es Darío. ¿Pero cuál Darío? ¿Cuál rey Darío? Es Darío. Ya me moví aquí esto. Ya lo rey. El rey es Darío. Está. Toda la semana no pude pronunciar este nombre, hermano. Y ahorita tampoco. Istaspes, Darío Istaspes, hasta ahorita tuve. Darío Istaspes, y la época era el año 520 aproximadamente antes de Cristo. La profecía desde Ageo cubre un espacio de 4 meses aproximadamente, como lo vemos ahí en Ageo, en el capítulo 2, en el versículo 3, que dice: quien ha quedado entre vosotros, que haya visto este templo en su gloria primera, y como lo vistes ahora, tal como está, no es como nada a vuestros ojos. Esto es interesante porque tenemos que poder ver qué es lo que está diciendo aquí Ageo. No implica necesariamente que Ageo viviera en la época del primer templo. Esto es lo que algunos comentaristas opinan, que Ageo pudo haber nacido en la época del cautiverio en Babilonia, y algunos otros dicen que sí pudo haber estado allí y que Ageo era tal vez un viejo y por eso quería reconstruir el templo con una mayor o mejor gloria que la que había tenido el primero. Específicamente quien opina esto es la Biblia de las Américas en la introducción a este libro. Dice: tal vez él haya tenido edad suficiente como para haber visto el templo de Salomón, de modo que él era un hombre ya mayor cuando predicó sus 4 sermones, y fueron dichos de una manera sincera y sin ninguna pretensión. Esto es lo que dice la Biblia de las Américas. Algunos otros dicen que pudo haber sido mucho más joven. En lo particular, yo creo que sí pudo haber sido un viejo, porque él anima, hermano, usando un poquito la lógica, yo me inclino a la posición que está diciendo la versión de las Américas, porque generalmente los viejos, las personas de edad, son más sabias que los jovenzuelos, y las personas más sabias son las que nos ayudan a nosotros a decir tal o cual cosa se debe de hacer así, así, así y así, y más aún, en muchas ocasiones nos dan las razones de por qué. Porque ellos ya vivieron, porque ellos vieron, porque ellos pasaron, porque ellos sufrieron, porque ellos experimentaron ciertas cosas. Entonces, yo pienso, yo en lo particular, si tú crees que edad más joven, está bien, hermano, nadie lo sabe. No hay más informes acerca de esto, así que no importa tanto esta posición, no es una posición teológica que nos vaya a dividir, solamente la edad de Ageo, y no tiene mayor relevancia en todo esto. Los antecedentes históricos se pueden resumir de modo conveniente como sigue.
El remanente había regresado de Babilonia. Se reinstituyeron las fiestas, porque recuerda que estando en Babilonia se habían acabado las festividades de los judíos, entre tanto estaban bajo el imperio. Se habían echado los cimientos del nuevo templo y luego se paralizaron los trabajos de restauración del templo debido a la oposición de vecinos hostiles y a la indiferencia nacional. ¿Le querían aportar para la edificación del templo? No querían, hermano. Esto era un problema, porque si nosotros pusimos atención a la lectura previa a la predicación, nos damos cuenta en todo el capítulo 1 que la nación está sufriendo. La nación está sufriendo. Hay hambruna, no había habido una buena cosecha, y recuerda que para el judío ir a ver las cosechas, eso les daba cómo iba a ser todo el tiempo futuro, si iban a vivir bien o iban a tener escasez o iban a vivir con hambre. Y si pones atención, dice en el capítulo 1 que no estaban prosperando gracias a que se estaban quedando con lo que no les correspondía. No estaban siendo generosos para la edificación del templo. ¿Sí te fijaste en eso? Qué interesante, hermano. Muy interesante. Muy interesante. Darío, ¿qué quedamos que era? Istaspes, bendito, no sé por qué me cuesta tanto trabajo pronunciar eso. Darío Istaspes favoreció esos trabajos cuando ocupó el trono de Persia. En sus mensajes proféticos a la nación, Ageo y Zacarías exhortaron al pueblo a que se edificara y a la reconstrucción del mismo. ¿Te acuerdas también Esdras de qué trata? Nehemías de qué trata? De la reedificación del templo. Hay un libro que se llama Pásame otro ladrillo, basado en el libro de Nehemías. Porque dice Nehemías, dice que se acostaban dormidos, perdón. Estoy pensando. Dice que se acostaban vestidos y que con una mano tenían la espada y con otra iban pegando ladrillos para la edificación del muro. ¿Te acuerdas de esto? Pues qué importante es entenderlo, hermano. Están hablando acerca de lo mismo. Están hablando acerca de la reconstrucción del templo. La mención que el Señor le encomendó a Ageo, la visión, que el Señor le encomendó a Ageo, fue la de animar al pueblo para que reconstruyera el templo destruido por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Esto me recuerda a lo que dice allá en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29. Nosotros estamos acostumbrados a leer versículos del 10 hasta el 14 para hablar acerca de las ofrendas. ¿Sí te acuerdas de esto? Primer libro de Crónicas 29, versículos del 10 al 14. Pero el contexto anterior habla de que el rey David quería construir un templo que a él no se le permitió hacer. ¿A causa de qué? De la sangre que había derramado, porque era un rey bélico. Él no podía hacer eso, no le fue permitido. Pero él hace una colecta, él levanta una ofrenda. Ese dice los primeros versículos del primer libro de Crónicas, capítulo 29. Pero dice que David puso el ejemplo. Él animó al pueblo a que ofrendaran. Una ocasión hice la conversión a dólares de lo que se levantó, hermano, y fue mucho dinero, varios millones de dólares, es lo que sería hoy en la actualidad. El punto es que se pone el ejemplo, se anima,
Esto es algo que hace también Ageo. Ageo les dice, órale, vamos, y les pone el ejemplo de cómo hacerlo. En lo particular, hermano, cuando estaba yo estudiando todo esto, y ya leí varias veces Ageo, ya le empecé a hacer algunas notas, porque tengo que ir adelantado a una predicación. Me identifiqué con su trabajo, ¿sabes? Me identifiqué con el trabajo que hay que hacer en muchas ocasiones. Es muy diferente, hermano, llegar como pastor a una iglesia establecida, en donde tiene todas las comodidades. Es bien diferente eso. Y gracias a Dios, porque hay iglesias así, que puedan mandar llamar a un pastor, que los pastoree, una persona calificada, y que a este lo puedan sostener sin ningún problema. Es una bendición gigantesca. Pero no deja de ser una menor bendición el que también los pastores le tengamos que entrar a hacer talacha, hermano. Es hermoso poder hacer esta labor, porque literalmente sudas por la iglesia. Pero más aún, tienes el enorme privilegio no solamente de enseñarle a la iglesia Biblia, sino de que también no le sacas al trabajo duro. Y si es menester venir a barrer y trapear, aquí estamos. Si es menester venir a hacer lo que sea, aquí estamos. Esto es lo que están haciendo Nehemías, Esdras, Ageo, están trabajando. Y es muy diferente a aquellos pastores que quieren que se les reciba con pompa, con la alfombra roja, y pasen en medio del pasillo y a todos les den la mano así como princesas. Eso no, hermano. Ese no sabe lo que es hacer talacha. Ese no sabe lo que es pastorear. Le escuché una vez a un pastor una frase que dijo: para ser pastor tienes que oler a oveja. Tienes que andar entre ellos. No eres más que ellos. De eso se trata. Esto es lo que está diciendo Ageo. Esto es lo que estaba viviendo Ageo en este tiempo. El templo estaba destruido. ¿Quién lo destruyó? Nabucodonosor en el año 586 a.C. El profeta Ageo entonces comienza con el tema de la reconstrucción del templo, pero prosigue hablando del sacudimiento de todas las naciones, de la venida del Señor y de la gloria de su reino milenario. Estos son los temas de los que habla Ageo. Estos son los grandes temas. Algunos consideran que la profecía tiene 4 discursos, mientras que otros dicen que tiene 5. Yo en lo particular me inclino a que tiene 4. Yo no le encuentro 5, o tal vez sí existan, pero yo no los encuentro. Yo creo que sí tiene 4 mensajes, así como se los dije. Probablemente la primera de esas posiciones sea la correcta, que tiene 4, aquí dice este comentario. Las principales secciones del libro se indican por medio de las fechas. El ministerio de Ageo precedió al de Zacarías en aproximadamente 2 meses. Nota cómo van seguidos entonces. Inicia su mensaje con reproches y advertencias. O sea que, ¿a quién quería escuchar a Ageo en aquel tiempo? Nadie. Porque no endulza el mensaje. No lo endulza, se lo dice así como es. Pasa a la promesa y a la advertencia de Dios con Israel en la obra renovadora. Hay una advertencia de parte de Dios ahí. Después de dejar sentado con claridad los principios del pecado y la santidad, predice la constante protección y las bendiciones de Dios sobre su pueblo. El estilo de Ageo es simple, muy simple. Nota, versículo 1. Así dice el Señor de los ejércitos. O sea, se las va a soldar duro. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo
el tiempo de la casa del Señor, de que la casa del Señor sea edificada. Nota lo que dice el versículo 5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Considera tu camino. Fíjate lo que estás haciendo. Piensa si lo que realmente estás haciendo es lo que Dios quiere que hagas o estás haciendo tu propia voluntad. En lo que sea, obviamente aquí está hablando de a qué le estás invirtiendo más tiempo. ¿A la reconstrucción o a tu casa? Y le podemos dar muchas aplicaciones. Pero esto que dice en el versículo 5 también lo cita en el versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. ¿Te das cuenta entonces qué importante es esto? Ageo les está diciendo: fíjense lo que hacen. El profeta les pone fecha a todos sus mensajes. Todos están fechados. El primero de ellos fue el primer día del 6º mes del 2º año del reinado de Darío. El primer día de cada mes era el de la luna nueva, cuando el pueblo se reunía para orar. Ese era un momento apropiado para que Ageo dijera su mensaje. Estaban todos ahí reunidos. No había alguien que no llegara. Todos estaban ahí porque iban a orar. El 6º mes es Eliú. Aproximadamente nuestro septiembre, algunos opinan que puede ser agosto, según como esté fechado, pero aquí es muy probable que haya sido septiembre. Darío comenzó a gobernar en el año 521 a.C. y esta profecía se dio durante el 2º año de su reinado. ¿Por qué tanta fecha? ¿Por qué? El datar la profecía, el ponerle fecha a la profecía, como también Zacarías lo hace, según el reinado del rey gentil, nota. Aquí se está anotando el reinado de un rey gentil. Esto es muy interesante, hermano. Revela esto claramente, que los tiempos de los gentiles estaban en progreso. En base a lo que dice el evangelista Lucas en el capítulo 21, versículo 24. Lucas capítulo 1, no es cierto, capítulo 21, versículo 24. ¿Ya lo tienes? Uy, muchacho. ¿Alguien más ya lo tiene? Van dos, espero. ¿Ya vamos? Muy bien. Dice entonces: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles, ¿qué? Se cumplan. Aquí está fechado, y es igual como se cita en los evangelios. ¿Te acuerdas del nacimiento de Jesús? Lo dice bajo el reinado de Herodes, un rey gentil también. Entonces empieza allí a ser hollada Jerusalén, porque ya están fechándose los tiempos en base a los gentiles. Este es un dato muy interesante, muy interesante. El doctor McGee también hace mención de esto. Es muy interesante el que estén fechados con fechas de los reyes gentiles. Ya no había reyes hebreos, gracias. Ya no había, se habían acabado. Es interesante, muy interesante, cómo Dios está trabajando con ellos en particular.
La fecha del versículo 1 armoniza perfectamente con Esdras en el capítulo 4, versículo 24, que dice: entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Notas cómo son entonces contemporáneos estos? Están bajo el mismo periodo. Debido a los enemigos de los judíos, la reconstrucción de la casa de Dios se interrumpió hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ahora nota lo que dice el versículo 1. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, que ya les dije esto, el día primero del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿A quién vino la palabra del Señor? A Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Zorobabel significa uno nacido en Babilonia. Uno nacido en Babilonia. Eso significa Zorobabel. La profecía entonces está dirigida a Zorobabel y a Josué, el líder civil y el líder religioso de entonces. A ellos va dirigida la profecía, pero está destinada a toda la nación, como lo muestra el mismo texto. Como les comenté, Zorobabel significa nacido en Babilonia o engendrado en Babilonia. También hay quienes le llaman a este Besbasar, a Zorobabel, tiene otro nombre, Besbasar. Esdras en el capítulo 1, en el versículo 8, Ciro, rey de Persia, los hizo caer por mano del tesorero Mitridates, que los dio contados a Besbasar, príncipe de Judá. Ahí está. También es llamado entonces Besbasar. Nieto de Joaquín, según primero de Crónicas capítulo 3 versículos 17 y 19, y Ciro lo había designado como gobernador de Judá. Esto lo encontramos en Esdras capítulo 5 versículo 14, que dice: también los utensilios de oro y de la plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y había llevado al templo de Babilonia, los sacó el rey Ciro del templo de Babilonia y fueron entregados a Besbasar, a quien había puesto por gobernador. Sesbazar, perdón, gracias. ¿Te das cuenta? Ya sabemos quién es. Josué era hijo de Josadac, que era sumo sacerdote en la época de la invasión babilónica. Primero de Crónicas, capítulo 6, versículo 15. Y Josadac fue al desierto cuando el Señor llevó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Entonces, ahí está Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote en la época de la invasión babilónica. Ageo comienza entonces con un reproche por la indiferencia del pueblo. Les dijo: así dice el Señor de los ejércitos. Nota cómo dice en el versículo 2: este pueblo dice, en lugar de decir mi pueblo dice. Nota cómo Dios entonces está ya molesto con Israel por la actitud que tiene. Están siendo desobligados para con Dios. No ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Ellos dicen que no había llegado. Tiene una aplicación esto perfecta en nuestros días, hermano. Cuando nosotros estamos haciendo algo y vemos que hay muy poca concurrencia,
o muy poca participación de la iglesia. Fácil, alguien puede decirnos, es que no es el tiempo, por eso no llegó nadie. Deberían de pensarlo mejor, pastores, y pensar bien para que venga más gente y haga lo que ustedes dicen. No es el tiempo. Si vamos y predicamos el Evangelio como lo hacemos mes con mes en los hospitales, y no ha venido nadie todavía. No, es que no ha de ser el tiempo. No ha de ser el tiempo. Pero entonces aquí dice el texto, pero sí es el tiempo de que tengas casas artesonadas, casas de lujo, bien acabadas. En aquel tiempo se cubrían las paredes con cedro, bien acabaditas. Pero no es el tiempo de que reedifiques, no es el tiempo, decía Soco, sí, pues, no van tus pasos, pero sí van tus pesos. No es el tiempo. Pero entonces sí puedes hacer otra cosa. Pero ni van tus pasos, ni van tus pesos, pero dices tú, no es el tiempo. Y recordemos entonces lo que dice Mateo en el capítulo 7, versículo 22. Mateo 7, 22. Quien lo encuentre antes que yo, déle lectura. Se pone en pie y da lectura. Si lo encuentra antes que yo. Mateo 7, 22. ¿Ya lo encontraron? Ok, yo les doy lectura. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis tal iniquidad. No se trata entonces de decir, Señor, Señor. Se trata de hacer la voluntad de Dios. De eso se trata, hermano. De eso se trata. No se trata de que seamos indiferentes. No se trata de eso. Se trata de manos a la obra. Vamos a hacerlo. Marcos en el capítulo 7, versículo 6. Marcos 7, 6. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así, y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. No es el tiempo de hacer tal o cual cosa. Fíjate cómo les dijo, hipócritas. Aquí en Marcos está citando a una profecía de uno de los profetas mayores, que es Isaías, capítulo 29, versículo 13. Solamente te lo doy como dato, no lo busques. Entonces, ¿te das cuenta cómo nosotros podemos caer en muchos errores? Muchos errores. No es el tiempo. No es el tiempo de edificar. No es el tiempo de hacer tal o cual cosa, porque nos duele el codo, porque estamos pensando más en nosotros que en lo que Dios pide. Regresando un poquito al libro de Primero de Crónicas, en el capítulo 29, el rey David dice lo siguiente. Esas son palabras del rey David. Dice que David bendijo a Dios delante de toda la congregación. Esa palabra o esa frase de que David bendijo a Dios en medio de toda la congregación significa que delante de todo el pueblo David se arrodilló, viendo hacia el suelo, bendice a Dios, y lo bendice por una razón. Porque ¿quién soy yo?, dice David, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrendar cosas semejantes? Pues todo es tuyo, escucha, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, hermano, erróneamente a quienes en ocasiones dirigen
el culto, y a la hora de las ofrendas dicen: Señor, te damos un poquito de lo que tú nos das. ¿Eso dice la Escritura? ¿Un poquito? La Escritura dice que debe de ser como generosamente. ¿No es cierto? La misma actitud que toma David ahí en Crónicas. Él reconoce: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, la gloria y el poder, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿qué? Son tuyas. David está reconociendo entonces que él es rey porque Jehová lo puso allí, y que él tiene sabiduría y tiene todo lo que es por Dios, ¿no es cierto? Pero nosotros decimos: Señor, gracias por dejarnos darte tantitito de lo que tú nos das. ¿Qué cosa? ¿Te das cuenta cómo Dios dice: ¿cómo que tantitito? Todo es mío, tú me perteneces. ¿Cuál tantito? ¿Cuál poquitito? Nos gusta gatear de codos, hermano. ¿No? ¿Cuál poquito? ¿Cuál tantito? Es lo que debe de ser, generosamente. ¿No dice eso el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículos 1 y 2? Pablo está hablando de que ya dio instrucciones a las iglesias de cómo se debe de ofrendar. Y dice: cada quien, cada uno de vosotros, cada tú, para que a mí no me habló, no, cada tú en particular, tú. Es que a mí, mi domingo y me dan bien poquito, no importa, es cada tú. Dice que atesores. La palabra atesorar habla de administración. Nosotros tenemos un gran problema en muchas ocasiones, hermano. Nosotros: Señor, por favor, ayúdame que me vaya bien en mi trabajo. Señor, que las utilidades que van a dar ahora en mayo sean bien jugosas para que yo te pueda ofrendar. No. Estás condicionando a Dios, ¿no es cierto? Señor, bendíceme en mi trabajo, que hoy me vaya súper bien para que el domingo te lleve una ofrenda. No. Eso no dice el texto, hermano. Es que no es tiempo de que demos tanta ofrenda. Pero ¿qué tal gastamos en zapatitos? ¿Qué tal gastamos en carritos? ¿Qué tal gastamos en nuestra casita? ¿No? En trajecitos. ¿No es cierto? Pero decimos: no es el tiempo. Nos da donde más nos duele. Este es un mensaje que le ha de haber gustado al pueblo hebreo en su origen. Ay, no. ¿Y al de hoy? Ay, pues tampoco. ¿Sí o no, hermano? ¿Te das cuenta entonces de lo que está diciendo? Nosotros tenemos que aprender. Entonces, este pueblo es una expresión negativa que Dios está haciendo para con el pueblo. Porque este pueblo, imagínate cuando tu esposo dice: le presento a mi esposita, ¿no? Cuando la ama. Pero cuando ellos que dicen: es que esta no entiende, la expresión cambia. Esto es lo que está diciendo Dios aquí. Estos no entienden. Estos se están quedando con lo que no es suyo. ¿Te acuerdas de qué habla Malaquías? Malaquías, otro texto usado para levantar ofrendas, pero eso está mal. Malaquías 3, del 8 al 10. ¿No? Vosotros todos me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice el Señor. ¿No? Usan ese texto para levantar ofrendas. ¿Ese texto habla de las ofrendas? No, hermano. El libro está hablando de lo mal que se está portando el pueblo en cuanto a las ofrendas para con Dios, pero había esto. Estaba el sacerdote y el sumo sacerdote, que eran los que ofrecían los animales, ¿te acuerdas? ¿Cada cuándo?
una vez al año. ¿Cómo tenía que ser el animal? Perfecto, sin defecto, bien planchado, bien bañado, todo, ¿no es cierto? Y entonces iban con los sacerdotes, oigan, pues mire, estoy en una condición económica bien complicada, bien complicada. Sí tengo un animalito como que debe de ser, pero ¿qué le parece si mejor ofrendamos al tuertito, al manchito, al manchado, que no nos dan un peso por él? Mejor ofrendamos vendemos el bueno y le traigo una buena ofrenda. Sobra después, va. Eso es lo que estaban haciendo. Estaban lucrando con lo que le correspondía al Señor. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es? Entonces no debemos de usar Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 10 para levantar ofrendas. No debemos de usarlo. ¡Wow! Eso dice, sí, eso dice, hermano. Porque aquí dice que no estaban queriendo traer ofrendas para la edificación del templo. Edificación del templo. Hoy nosotros tenemos necesidad de edificar un templo, hermano. Sí, pero no. O no, pero sí, como lo quieras. Sí, de verdad. Sí, pero no. Sí, porque sería padre tener un templo. Y no estoy pretendiendo levantar una ofrenda para comprar algo. No estoy pretendiendo eso. No me vayas a malinterpretar. Sí sería padre tener un lugar propio donde llegar, ¿cierto? Bien, pero no tenemos necesidad porque Dios nos da lo necesario para rentar este lugar, ¿cierto? Sí, pero no, o no, pero sí. No porque rentamos y mejor sería tener uno propio, pero no porque lo rentamos y Dios nos da para pagar. ¿Me explico? Pero ¿qué tal y no nos alcanza para pagar la renta? ¿Qué tal y no nos alcanza para comprar el agua? ¿Qué tal y no nos alcanza para pagar la luz? ¿Es cómodo estar aquí? Sí, hermano. ¿Te acuerdas que ¿qué fue lo que hicimos, hermano? Se me fue una palabra para el mantenimiento que necesita la techumbre. ¿No? ¿Te acuerdas que les dijimos, hermanos? Necesitamos hacer esto nos va a costar como 50,000 pesos. ¿No? Quien quiera se aporte para esto, pero sin dejar de ofrendar acá. Te doy Pedro y le quito a Juan. No, hermano. No. ¿Cuánto se juntó? ¿Dónde está Jesucito? ¿Cuánto se levantó a palos? ¿Cuántos 1,500 se Pucha, así vamos a acabar para cuando venga Cristo. Y vamos a ver un montón de goteras. ¿Me explico, hermano? Es que no es el tiempo. Y cuando estén las aguas, pues tampoco. ¿Ok, hermano? O sea, no, pero sí, sí, pero no. Lo único que pretendo, hermano, es que tengamos conciencia. Nada más. Tocante a este tema, Juan Enrique nos está cotizando de que se le pueda poner poliuretano. Se acaba el ruido, se acaba el color y podríamos estar más cómodos. Pero el poliuretano, hermano, tampoco lo regalan. No estamos viendo cuál es la mejor opción. A ver si no lo regalan o lo tendríamos que comprar. ¿Tú qué crees que va a suceder? Pues comprarlo, hermano. ¿Verdad? Lo tendríamos que comprar. Entonces, hay que hacerlo. ¿Recuerdas que te comentó el pastor Jesús Cano? Comentó, pero una iglesia nos hizo una ofrenda que no nos alcanza para hacerlo como quisiéramos, pero que tal vez nos alcance para y dejarlo mejor. ¿Te das cuenta, hermano? Esto es lo que está diciendo acá. John MacArthur, en el libro, o en su libro, El plan del Señor para la iglesia, toca este tema, pero lo toca de esta forma. John MacArthur dice que cuando la iglesia no ofrenda, es porque están invirtiendo en bienes, coches, casas y la percha por delante. Eso dice MacArthur. Y es cierto, hermano, cuando la iglesia no ofrenda es porque está así, es porque está invirtiendo en bienes. No estoy diciendo que no te compres un coche, no estoy diciendo eso.
No estoy diciendo que dejes de pagar tu renta o tu mensualidad de tu casa. Es que dije, hay que dar. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que seamos sabios, hermanos, y cumplamos con lo que Dios nos pide, nada más. Nada más. No más, no menos. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, no por necesidad, porque no es subasta. Porque Dios ama al dador alegre. ¿No es cierto? Y poderoso es Dios, ¿para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Nota, la gracia va por delante. ¿Para qué? Para que tengamos lo necesario. ¿No es cierto? Hermano, tiene que haber una coherencia perfecta entre lo que digo y lo que hago, cómo vivo y cómo está el templo del Señor donde nos hospedamos nosotros. Tiene que haber coherencia. No puede ser así, aplicando literalmente lo que dice aquí. No puede ser que yo viva en un caserón así de esos mega y esto esté cayéndose, hermano, porque no hay ofrendas. Eso no puede ser, no debe de ser. Esa es la exhortación que está aquí. Eso es lo que está aquí. Más aún, hermano, yo te pido que sigas leyendo Ageo. Están bien cortitos los capítulos. Los 52 capítulos que contiene están súper chiquitos. Lo lees rapidísimo y medita en ello para que podamos ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque a veces estamos nosotros, como nos encontramos, por negligentes. Muchos es por negligentes, porque no sabemos tener una buena administración. Me voy a meter un poco con finanzas. No sabemos tener una buena administración. Compramos productos muy caros. Y otro, porque no cumplimos con Dios, y a lo mejor es Dios tratando con alguno de nosotros. Eso es lo que dice Ageo. Por eso dice, medita en tu camino. Revisa lo que estás haciendo. Revísalo. Chécate. Cuídate. Mídete. No sé si se hermano, revisa cómo andas delante de Dios. Revísalo cómo andas. Amén. La próxima semana seguimos estudiando este pequeño profeta del Antiguo Testamento. Así que, hermano, tenemos mucho que hacer y mucho que aprender. Vamos a ver. Eterno Padre, Dios del cielo, te damos muchas gracias por tu bondad, tu provisión. Gracias, mi Señor, porque en tu infinita misericordia nos dejas estudiar y reflexionar sobre cada una de estas cosas. Señor, ayúdanos a entender, a aplicar a nuestra vida esta parte del profeta. Que no desechemos nada de lo que dice aquí, que le podamos dar una aplicación perfecta a nuestras vidas, para cumplir contigo, mi Señor, antes de querer cumplir con cualquier otra persona. Ayúdanos, Dios, y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.